Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos. Es para mí un gozo y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios en este día con ustedes. Y estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 7 y el tema que estamos desarrollando en los versículos del 1 al 23 es dejando el mandamiento de Dios. Y la semana pasada estuvimos analizando los versículos de 1 al 6 y hoy continuaremos en los versículos del 7 en adelante. Y la primera pregunta que vamos a responder en este estudio se encuentra en los versículos del 7 al 9 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué error habían cometido los escribas y fariseos y cómo esto había afectado al pueblo y aún a ellos mismos? Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Voy a estar leyendo esta mañana en la Biblia Dios habla hoy, la cual dice: de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo: vaya manera de ustedes de convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. El primer error que habían cometido los escribas, los fariseos y por supuesto todos los ancianos de Israel es que habían olvidado los mandamientos de Dios, la ley que Dios había dado a Moisés, por medio de la cual el pueblo debía de regir su comportamiento moral y su comportamiento religioso. Pero ellos habían inventado una cantidad de mandamientos y estaban enseñando al pueblo estas doctrinas, si podíamos decirlo de esa manera, en vez de estar enseñando la palabra de Dios. Si los escribas y los fariseos eran los responsables no solo de mantener la ley, sino también de enseñarla, de instruir al pueblo en las leyes de Dios para que el pueblo no se apartara de Dios. Pero ellos se habían enfocado en enseñar estas tradiciones, estos mandamientos que ellos habían creado, y habían apartado al pueblo de la ley de Dios. Y por esta razón, los líderes rechazaron también al Mesías, porque Jesús no obedecía sus tradiciones, sus mandamientos, e hicieron que el pueblo también rechazara a su Salvador. Vemos el peligro que hay cuando los líderes religiosos no enseñan la palabra de Dios. Cuando enseñan al pueblo tradiciones, leyes humanas, en vez de acercar al pueblo a Dios, lo alejan de Dios. Y hoy existen muchas iglesias, si le podemos llamar iglesias, que sus líderes enseñan como doctrinas mandamientos de Dios y hacen que la gente se aleje de Dios,
se alejen de la verdad por seguir mandamientos humanos. Y esto causó que al final los judíos llevaran a Jesús a la cruz, acusándolo de violar la ley de Dios, acusándolo de usurpar el nombre de Dios, en decirse que él era Dios. Y esto mismo pasó en el Antiguo Testamento, y Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, él dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando se desconoce la palabra de Dios, cuando no se enseña correctamente, perdemos al pueblo, hacemos que la gente perezca siguiendo mandamientos humanos en vez de mandamientos de Dios. La segunda pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué mandamientos habían violado? ¿Qué mandamiento habían violado los escribas y fariseos, y cómo había afectado a los padres y a los hijos? Dice el versículo 10 al 13 lo siguiente: Moisés dijo: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe de morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decir al papá o a la mamá: tengo algo que podía ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Esto significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá y a su mamá, y así con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como esta. Moisés había mandado que los hijos debían honrar a sus padres. Significa que no solo le debían el respeto que ellos se merecían, pero también les daba a los hijos la responsabilidad del sostenimiento de sus padres hasta que ellos murieran, hasta que ellos fallecieran. Pero los ancianos del pueblo habían inventado esta frase, la frase corbán, y cuando un padre tenía necesidad o una madre tenía necesidades, y aunque el hijo pudiera ayudarles, pero si él no quería, se libraba simplemente con decir la palabra corbán, que significa: tengo algo que podría ayudarte, pero lo voy a entregar a Dios como ofrenda. Y de esa manera el hijo se libraba de la responsabilidad con sus padres. Y esto era una violación de la ley de Dios. Y no solo de la ley de Dios, también era una violación de la ley natural. Si los padres nos crían a nosotros desde que nacemos, desde que llegamos a este mundo, ellos están invirtiendo en nosotros, en alimentación, en vestuario, en educación. Y es justo que cuando los hijos crecen y se establecen y tienen un trabajo, ya los padres no tienen la misma fuerza para poder valerse por sí mismos, es justo que los hijos provean para sus padres, que los ayuden en sus necesidades.
no tanto económicas, pero también en sus necesidades físicas. O sea, en otras palabras, algo práctico puede ser venir y limpiar la nieve de tus padres en el invierno. A veces manejando por la calle he visto a personas muy ancianas limpiando la nieve. Y a veces me pregunto, ¿no tienen hijos que vengan y les ayuden con este trabajo? Sí, en esta cultura de Canadá, los hijos se desentienden de los padres. Muchos los ponen en asilos y los abandonan, vienen una vez al año a visitarlos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que como hijos tenemos que velar por nuestros padres hasta que ellos mueran. Pero los ancianos con estas tradiciones, con estos mandamientos, no solo estaban violando la ley de Dios, pero estaban haciendo que los hijos violaran la ley de Dios. Cuando se da más valor a los mandamientos de hombre, se le quita el poder, la efectividad a la palabra de Dios. Y los judíos estaban llamados a enseñar estas leyes a sus hijos, a repetirlas cuando estaban en casa, cuando estaban en el campo o en el camino, para que de esa manera los hijos crecieran con estas leyes y que las pusieran en práctica. Pero como ellos habían fallado en este punto, o sea, como dice la expresión, habían criado cuervos y ahora les estaban sacando los ojos. Hermanos, la Biblia fue dada por Dios para la educación de los hijos. Y si nosotros fallamos en enseñarle a los hijos lo que Dios ha establecido, entonces ellos van a crecer con la cultura en mente, con la cultura canadiense, la cultura americana, cualquier cultura. Y hoy tenemos una cultura individualista, una cultura que enseña que lo que importa es uno mismo y no los demás, y va en contra de la palabra de Dios. La tercera pregunta que vamos a tratar de responder es la siguiente. Según Jesús, ¿qué es lo que contamina al hombre y qué tienen que hacer para solucionarlo? Y dice el versículo 14 al 16, los versículos 14 y 16. Jesús llamó a la multitud otra vez y les dijo, escuchen todos y entiendan. Ningún alimento que entra en el cuerpo le vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que le vuelve impuro a uno. Si los judíos evitaban el contacto con los gentiles y con los samaritanos, porque los consideraban personas impuras. También ellos lavaban los productos que adquirían en el mercado, tanto los productos materiales como las verduras. Según ellos, haciendo esto, evitaban el ser contaminados. Jesús aclara en estos versículos que la contaminación no procede del contacto con los gentiles, tampoco procede de no lavar los alimentos o comer sin haberse lavado las manos. Lo que vuelve impuro a los hombres, según la explicación que Jesús da, es lo que sale del interior, o sea, lo que sale del corazón. Dice el 15, nada hay fuera del hombre que
le entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso contamina al hombre. Sí, ningún ritual puede limpiar, puede cambiar el corazón humano. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si el corazón de los seres humanos es engañoso y es perverso, y ninguna cantidad de lavamientos o rituales puede limpiar el corazón de los seres humanos. David en el Salmo 51, el versículo 9, él decía lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, con todas las cosas y las experiencias que él había tenido, se había dado cuenta que él tenía un corazón engañoso, tenía un corazón perverso. Y una persona que asesine a otro para quitarle su mujer y que mienta es una persona perversa, es una persona malvada. Y David reconoció que él había hecho eso. Y es por eso que él, en su arrepentimiento, él está consciente que a menos que Dios haga una obra en su corazón y que lo limpie y que lo renueve, él no podrá ser diferente. Si el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos es Dios. Ezequiel 36:2, tenemos una promesa de parte de Dios. Además, os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros vuestro corazón de carne. Y os daré un corazón de carne. Dice el profeta hablando de parte de Dios. Dice que va a darnos un corazón nuevo, va a poner un espíritu recto dentro de nosotros y quitará el corazón de carne, o sea, el corazón natural, el corazón carnal que todos los seres humanos tenemos por causa del pecado. Y en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los fariseos intentaban con todos estos rituales evitar el ser contaminados. Pero el problema no estaba en los alimentos o el contacto con las personas, el problema estaba en su corazón. Y el único que podía cambiar eso era el Mesías al cual ellos estaban rechazando. Sí, mucha gente hoy en día rechazan a Jesús, quien puede cambiar sus vidas, sus corazones, y se aferran a prácticas, a ideologías, a religiones que no pueden hacer absolutamente nada, que son inventos humanos para apartarnos de Dios. Si tú quieres experimentar cambios en tu vida, no lo vas a lograr practicando rituales o practicando religiones humanas. Lo vas a lograr entregando tu vida a Cristo y viviendo conforme la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Es lo único que puede cambiarnos. La siguiente pregunta está en los versículos 17 al 20. ¿Por qué razón los discípulos no entendieron las palabras de Jesús? ¿Y qué hizo él para que ellos entendieran? El 17 y 20 dice, 17 al 20. Cuando dejó
multitud y entró en la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia. Jesús les dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no le puede volver impuro? Porque lo que come una persona no afecta su manera de pensar, sino que va al estómago y luego sale a la letrina. Con esta palabra Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Después les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien. Los discípulos quedaron a oscuras con la respuesta que Jesús les dio a los escribas y fariseos. Entonces Jesús les explica diciendo que lo que alguien come no le puede volver impuro. No puede cambiar su manera de pensar, porque finalmente eso es procesado por el organismo y después va a la letrina. Pero lo que contamina al hombre, lo que vuelve impuro a las personas, es lo que sale del corazón. Jesús dice, porque en versículo con estas palabras dijo: lo que sale del interior de la gente, o sea, del corazón, es lo que vuelve impuro a las personas. Proverbios 27:19 dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si Salomón enseña acá que la vida sale del corazón, o sea, todo lo que nosotros somos y hacemos es producto del corazón del hombre. Y si nosotros cuidamos el corazón y nosotros nos cuidamos de lo que pensamos y lo que creemos y de lo que hablamos, entonces vamos a tener una buena conducta. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, del 3 al 4, Pedro habla aquí a las mujeres. Hoy en día hay iglesias que le enseñan a los miembros, especialmente a las mujeres, de cómo deben de vestirse, y muchos enseñan que la vestimenta tiene que ser hasta bien abajo de las rodillas y con vestidos no escotados y manga larga, y todo este tipo de vestimenta que muchas iglesias imponen para evitar que los hombres sean tentados a pecar. Pero el problema es que el hombre tiene una imaginación increíble y puede atravesar con su pensamiento y su mirada ese vestuario por muy largo que sea. Entonces esto es lo que recomienda Pedro y dice: que la belleza de ustedes, le está diciendo a las mujeres, no sea externa, que consisten en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien el incorruptible que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave, apacible, y está sí que tiene mucho valor delante de Dios. Si Pedro aconseja a las mujeres que no se preocupen por lo exterior, no estamos diciendo y ni está aconsejando que se vista inapropiadamente. Pero el problema es que la gente se preocupa por lo externo
y no cuidan lo interno, que ahí es donde está el verdadero problema. Una mujer se viste como se viste porque de su interior sale esa manera de pensar, ya sea un vestuario moderado o un vestuario extravagante. Estas ideas salen del corazón de las personas. Lo mismo los varones. Pero si nosotros cuidamos nuestro corazón y nosotros consagramos nuestro corazón a Dios, entonces lo que hay en nuestro interior va a afectar lo que hay en nuestro exterior. O sea, el cambio viene de adentro hacia afuera. Pero muchos hoy día enfatizan el exterior y no el interior. Hace algunos días atrás, alguien estaba compartiendo conmigo y me estaba diciendo de que hay personas, hay iglesias que no enseñan a que las mujeres deben de vestirse largo y deben de tener cuidado con sus peinados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, no podemos nosotros corregir lo externo. Primeramente hay que corregir lo interno y lo externo se va a corregir por sí solo. La última pregunta que está en los versículos 20 al 23 de esta sección es la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos muestran que necesitamos una transformación en el interior, o sea, en el corazón? Dice en los versículos 23, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Jesús aquí nos presenta una lista de las cosas que proceden del corazón no regenerado de una persona. Y Lucas 4:45 dice que la boca habla de lo que el corazón rebosa. O sea, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar es simplemente el resultado de lo que hay en nuestro interior. Y mientras eso interior no sea cambiado, que es el corazón o la mente, no vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos que necesitamos un cambio de corazón? Cuando hay estas cosas que menciona acá el versículo en nosotros, cuando hay malos pensamientos, cuando hay inmoralidades sexuales, cuando hay robo, cuando hay asesinato, cuando hay adulterio, cuando hay codicia, maldad, engaño, desenfreno, envidias, insultos, arrogancias, necedad, cuando hay, y déjeme decirles que este simplemente es una lista pequeña, porque si tú vas, digamos, a Gálatas 5:19 al 21, vas a Mateo 5:15, 19, Romanos 1:29 al 32, tenemos otra lista de cosas que produce el corazón. Y cuando hay en nosotros arrogancia, cuando hay envidia, cuando hay mentira, eso significa que tenemos un problema de corazón. En Juan 1, del 6 al 10,
el apóstol Juan dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos y amigos, ninguna cantidad de religión o de tradiciones humanas van a poder cambiar nuestro interior. El único que puede cambiar el corazón de los seres humanos es Jesucristo. Si nosotros queremos en verdad experimentar un cambio integral, o sea, no solo físico, apariencia, porque hay mucha gente que aparentan ser una cosa, pero no lo son. Si queremos experimentar ese cambio integral, el único camino es Jesucristo. Este ha sido el estudio de esta mañana en el Evangelio de Marcos, esperando que haya sido de bendición, y hasta la próxima. El próximo jueves estaremos continuando el estudio de este capítulo. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.